ayer alguien le dice, lo más importante para mí es la plata. Y yo le digo, me encantaría saber por qué. Y me contestó algo que me llamó la atención. Me dijo, porque yo con plata hago feliz a mis hijos. Mi escapulario bendecido a una persona que lo necesitaba, se lo di ese día. Te lo doy, tú lo necesitas. Pasan 2 meses y se me acerca una señora. Desde que usted le dio el escapulario a mi hijo, las cosas en mi familia mejoraron. No. Porque se arregló con su papá. Yo me quedé la piel de gallina y yo decía, wow. Wow. O sea, no lo hice por eso, o sea, No. simplemente Tu corazón sintió. mi corazón sintió que lo necesitaba. Cuando me dice eso la señora me quedé en shock. En un test que me hicieron en una escuela de negocios me dijeron, tú eres demasiado racional a tal punto de que tus hijos no te van a querer, pero te van a respetar. Te ven raro por leer un libro, te ven raro por decir, me voy a un evento a formarme, te ven raro por decir, quiero ser mejor. Incluso te ven raro en una reunión de hombres por decir, no hablen más de una mujer. Hay muchas cosas que hoy en el mundo se están viendo raro cuando debería ser lo raro lo opuesto. Exacto. Se ha normalizado. La única forma de tú tener hijos que sean mejores es trabajar en su autoestima. Toda la gente mayor de 60 años, 55 años, con mucho dinero, cree que la experiencia y el servicio al cliente no importa. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta y comunicadora de bienestar, y estoy feliz de poder compartir con ustedes este día. La verdad es que cada episodio me da la posibilidad, primero, de conocer personajes maravillosos que están dejando un legado, que están inspirando, que están abriéndonos caminos, pero además qué bonito es poder conectar con ustedes al otro lado. Así que gracias por estar ahí. Gracias por tomarse un cafecito, por disfrutar de este espacio que tiene el propósito de entretener, pero además de enseñar, de poder inspirarte a vivir mejor, a vivir tu pasión, a seguir lo que amas y hacerlo con propósito, que no hay nada más poderoso que eso. Hoy tengo a un personaje que está enfocado y es experto en una de las áreas que a mí, en lo personal, me parece fantástico, me encanta. Estoy hablando de servicio al cliente. En un mundo en donde todos ofrecen lo mismo, la diferencia no está en el producto, está en cómo haces sentir a las personas que llegan a ti. Hoy nos acompaña un experto que ha recorrido Ecuador enseñando precisamente esto: cómo transformar la experiencia de tus clientes en una herramienta rentable en la que se permita fidelizar a ese cliente y que además te permita crecer, expandirte. Estoy hablando de Alejandro Bermeo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, súper Bienvenido. bien, Qué gusto encantado. tenerte conmigo esta mañana. Encantado de estar acá, gracias por el espacio y feliz de poder compartir contigo y con la audiencia, pues, este mundo de experiencia de cliente que tanto me apasiona. Uy, a mí también, me parece fantástico. Además, les cuento que seguimos aquí en esta ciudad maravillosa de Guayaquil, gracias al Hotel Ibis Styles, aquí en el Malecón, un lugar, oye, tenemos vista privilegiada, 360. Maravilloso, la verdad que este hotel tiene poco tiempo, tiene creo que 2 años y lo han hecho extraordinario, la vista es una lindura. ¿Y sabes qué? Tienen este trato de servicio al cliente tan como minucioso, como te hacen sentir tan en casa, y lo traigo a colación porque creo que eso es fundamental cuando queremos marcar una diferencia como emprendedores, empresarios, marca personal, que la persona a quien le atendamos, independientemente del producto, del servicio que demos, pues pueda generar un impacto. Total, mira, lo que dijiste al inicio es real. Las marcas hoy por hoy que venden tangibles, la diferencia radica en cómo te vuelven ese servicio y esa calidez como parte de la estrategia. Yo tuve la oportunidad de conocer al gerente de este hotel en un evento justamente de la Cámara China. Espectacular. Me acuerdo que me dio la tarjeta tenía unas frases diferentes, una amabilidad extraordinaria, un tipo no es de este país, es de Sí, otro país. se llama Siegfried. Sí, buenísima gente. ¿Y cómo tú te das cuenta que desde su naturalidad en la forma de abordar a un desconocido en un evento, cómo lo puede llevar a sus clientes, seguramente a su equipo? Porque lo que compartimos siempre en la agencia es imposible dar una buena experiencia de cliente si no cuidamos a nuestro equipo. Y se nota que la naturalidad, la forma, la calidez en la que él comunica su vida y su forma de ser
contribuye a que la gente tenga un impacto positivo. Tal cual. Y sabes, muchas veces yo creo que como seres humanos, Alejandro, no nos damos cuenta de que todo comunica, de la forma en la que le estás hablando a una persona, tal vez no le estás hablando, solamente le estás mirando, cómo estás vestido, lo que estás haciendo, tus gestos y demás, todo está comunicando. Y no estamos tan conscientes de ello y eso puede afectar de una manera súper positiva o puede acabar con nuestra empresa. Definitiva, destruir el negocio, porque hay una frase, no sé si la has escuchado, que dices, el que se va por mal servicio nunca vuelve. Nunca. El que se va por precio sí puede volver cuando tienes un mejor Es precio. negociable. Es negociable. Pero la forma en la que nos comportamos, y hoy por hoy las variables sociales, que es lo que se conoce como amabilidad, calidez, educación, ser simpático, respetuoso, no lo estamos educando, no estamos formando a nuestro equipo en ese tipo de detalles. Y es lo que más recuerda cada persona que va a visitar un negocio. Me acuerdo lo linda que fue, me acuerdo lo amable que fue, me acuerdo de esto. No te acuerdas a veces del producto Es de que verdad. consumiste, no te acuerdas de qué había en la habitación. Hace un momento dijiste, qué linda que es la gente del hotel. No dices que cómo aquí en la cama. Exacto. Empiezas a hacer referencia a comportamientos que son lo que muchas veces recordamos desde el corazón y no desde el cerebro. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Alejandro, antes de ir a la profundidad, que si bien es cierto, es lo que nos gusta y cómo empezar a entender cómo funciona el servicio al cliente y cómo podemos potenciarnos en esta área que para mí, o sea, de verdad, es como me encanta, vengo de familia colombiana y yo creo que los colombianos, una de las cosas que tienen como marca personal es que son buenos sirviendo al cliente, son excelentes sirviendo. Entonces mi papá desde pequeñita era como eso súper, lo teníamos súper presente. Pero antes de ir allá, a tu parte profesional, sin títulos, sin el ser el escritor del libro que eres, sin ser el conferencista que eres, ¿quién es Alejandro? Papá de 3 niños. Eso, papá de 3 niños. Para mí son 3 personas que me han marcado en todo lo que hago. Eh, Amante del fútbol. Hoy soy capitán del equipo de fútbol de padres de familia del colegio y disfruto pues un montón compartir. He organizado que todos los hijos de todo el equipo pues tengan la camisetita de los padres con el apellido, tratando de fortalecer la familia. Creo que la familia es un tema importantísimo. Entonces, eh, es lo primero. Creo que lo que dirige mi vida hoy por hoy son mis 3 chiquitos. O sea, ¿Y qué no es negociable en Alejandro? nada que no me permita compartir con ellos. O sea, muchas cosas que he dejado de hacer o he cambiado en mi vida ha sido producto de qué tanto me pueden impactar en poder compartir con ellos. Propuestas de trabajo, no, viaja a tal ciudad, voy a hacer que voy a ver menos a mis hijos. Propuestas de tiempo de trabajo, no voy a poder ver a mis hijos. Viajes puntuales, todo, todo va regulando, lo regulo de acuerdo a ellos, porque al final del día, lo conversaba hace pocos días con alguien, el día que te mueras, cualquier persona, cualquier trabajo o cualquier empresa va a decir, ah, se murió, busquemos a otro. Pero quien nunca te va a olvidar son tus hijos, que son por los quien haces todo. Entonces, si les faltas a ellos, ¿cuál es el sentido de hacer lo que haces? Y esa reflexión es súper poderosa porque muchas veces creo que como mamás o como papás podemos decir, voy a trabajar más por mis hijos, como algo contrario, ¿no? Como voy a buscar más trabajos por mis hijos Ujú. y para poder darles tal vez mejor economía, una vida mucho más ligera económicamente hablando, pero nos olvidamos de eso tan potente y poderoso y es que tal vez ellos no están buscando esa libertad o esa ligereza económica y lo que están buscando es a su mamá o a su papá. Un tiempo de calidad. Te cuento que nosotros hablamos mucho de experiencia de cliente y empleado y hablamos a veces de la motivación. Y cuando hablamos de la motivación, sabrás que hay intrínseca, extrínseca, trascendental. Una más orientado al dinero, uno más orientado a la familia, tiempo, y uno más orientado como a permanecer en el tiempo en la vida de la gente. Un poco ese es el sentido de mi libro. Pero me acuerdo que en un taller alguien le dice, lo más importante para mí es la plata. Y yo le digo, me encantaría saber por qué. Y me contestó algo que me llamó la atención, me dijo, porque yo con plata hago feliz a mis hijos. Me lo quedé viendo y le dije, ¿tú crees que lo que le valoran los hijos es lo que tú le puedes comprar o quizás necesitan un padre que esté con ellos? Y yo, no me contestes, era una reflexión, por favor, y disculpa si te estoy ofendiendo, pero para mí el tiempo de calidad no tiene sentido. O sea, que tu hijo no se levanta todos los días diciéndole, ahí está que me compré el juguete.
Dice, ahí está mi papá que amo, con el que pinté, con el que vi un taller, con el que vi un dinosaurio, que me enseñó a dibujar. Y creo que si tú no tienes en tu vida ordenado, primero la familia, luego salud, otras cosas, pero primero la familia, que es normalmente por lo que hacemos todo. O Total. sea, tú dices, voy a trabajar por mi hijo, voy a hacer esto por mis hijos, pero si de pronto por quien haces todo es al que menos le dedicas tiempo, algo no está en orden. No es congruente, ¿no? Algo no está en De orden. alguna forma no estamos siendo coherentes. Y creo que eso es algo que de cierta manera te puede llevar a vivir en mayor equilibrio y sin tanto peso encima. El otro día también leía una reflexión que me quedó como, uf, así como de esas cosas que dices, "Oh". A ver, y decía, llegas a la vida sin nada, luchas por tenerlo todo y te vas de la vida sin nada. Sí, no. ¿Qué hiciste en el transcurso de ese tiempo en el que estabas luchando por tenerlo todo? ¿Cuántas cosas tuyas dejaste de hacer en el camino? ¿Cuántos te amos dejaste de decir? ¿Cuántos abrazos dejaste de dar? ¿Cuántos pedías de perdón tal vez Sí, no hiciste? Y creo que en el camino nos vamos perdiendo por querer tenerlo todo. sí. Hay algo que yo digo, que mi propuesta número uno es, uno, ser íntegro y dos, ser buen ser humano. Lo escuché en un podcast de Víctor Cooper, no sé si lo sigues, y él decía, no hay nada mejor que ser buen ser humano. Ujú. Ser amable, ser simpático, porque nadie se acuerda cuando alguien se muere decir cuánta plata tenía. Dices, qué buena gente que era. Oye, ese man estuvo conmigo, él me ayudó en esto. Y, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del gerente del hotel, él sin conocerme fue amable y los dos súper amables ese día en el evento, pudimos conversar, pero tú no te acuerdas, me acuerdo de él que tiene tanto dinero. Y cuando Exacto. empezamos a ver que dejamos huellas en la vida de la gente, producto de lo buenas personas que somos de forma desinteresada, empieza a cambiarlo todo. Te cuento lo que me pasó, una cosa que fue maravillosa. En una reunión conversando entre amigos, yo me había consagrado a San José, también por mis hijos, porque San José era un padre pues, maravilloso, ejemplar. Y mi escapulario bendecido a una persona que lo necesitaba, se lo di ese día. Le dije, te lo doy, tú lo necesitas. Yo no se lo quería dar, obviamente, porque era algo mío. Pasan 2 meses y se me acerca una señora y me dice, yo a usted lo quiero mucho. Pues yo le digo, yo a usted no la conozco. Y me dice, yo soy la mamá de tal persona. Digo, ok. Y me dice, desde que usted le dio el escapulario a mi hijo, las cosas en mi familia mejoraron, No. porque se arregló con su papá. Yo me quedé la piel de gallina y decía, wow, o Wow. sea, no lo hice por eso, o sea, No. simplemente, Tu no sé, corazón sintió mi que lo corazón sintió que lo necesitabas. necesitaba. Y cuando me dice eso la señora, me quedé en shock. Dije, gracias por lo que me dice. Me dice, rezo todos los días por usted. Yo le digo, muchas gracias. Me quedé impresionado. Y sabes qué lindo eso, porque no sabemos el impacto que podemos estar generando en la vida de otros. Por eso, a vivir despiertos, porque a veces vivimos tan en automático, Ale. Te voy a decir Ale, ya, pues, Sí, sí, nada más corto. Alejandro suena muy como, vivimos tan en automático que no nos permitimos empezar a escuchar lo que nuestro corazón nos está diciendo y siempre nos está hablando. Siempre. ¿Eres de intuitivo? Sí, sí, bastante. Me considero intuitivo y más que nada como trato de ser recursivo ante ciertas cosas, pero sí, 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 ¿Qué sí. opinas de esto de que no le hagas caso a la razón, sino al corazón? En un test que me hicieron en una escuela de negocios me dijeron, tú eres demasiado racional a tal punto de que tus hijos no te van a querer, pero te van a respetar. Créeme que eso se me quedó Uy. grabado. Yo no tenía hijos en esa época, no estaba ni casado. Y dije, yo no quiero ser ese padre. Y trato de por lo menos con ellos que mi corazón me guíe. Y hace poco también tuve otro taller y fue curiosísimo porque todo en taller te analizaban tu cerebro, cómo estaba compuesto y qué habilidades o cómo, si eres autoritario, líder, amoroso o de reglas, cómo está distribuido tu cerebro. Y resulta que mi cerebro tenía una condición rara, porque yo tenía muy potenciado los cuatro, estaba por encima de 85 en los cuatro, entonces tenía un Te hicieron un cerebro, quad, ¿ah? te hicieron un quad. No sé qué es un cuadro, Okey. Es de la medición pero del es que cerebro, un esta cuadrante. teoría es inventada por él, se llama Flow IQ, es inventada por quien hizo el test, quien me hizo el test. Y me dice, tu cerebro es maravilloso, tienes el cerebro de un buen CEO.
Pero luego viene otra cosa que me dice tu factor de desconexión. Tu factor de desconexión es elevadísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me porto con reglas siendo alguien autoritario Ujú. con quien no debo serlo, o siendo amoroso con quien no debo serlo, o siendo líder con quien no debo serlo, o siendo el otro factor con quien no debo serlo. Entonces, me dice, tu cerebro y tu forma de actuar frente a los que debes actuar no está teniendo congruencia. Algo tienes ¿Qué que está ordenar. pasando? Claro. Y me quedé. Y claro, y empiezas a reflexionar, empiezas a entender ciertas cosas, tus papás, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus colaboradores, tus socios, y empiezas a ver cómo tú estás entendiendo a cada uno, cómo tú estás teniendo un comportamiento con cada uno que no puede ser el que deberías tener con cada uno de ellos. Porque con uno puede ser paternalista cuando debe ser firme, y con otro puede ser autoritario cuando debe ser amoroso. Ujú. Y cuando no tienes esa relación, empiezas a perder quizás amor o cariño de los demás. ¿Qué hace en la vida de Alejandro que empiece a conectar con el crecimiento, el desarrollo personal en un mundo de negocios? Es decir, generalmente las personas que están involucradas en el tema de negocios son muy negocios y, y es como números, muy como resultados. Cuando hay un despertar y tú decides empezar a integrar, porque además somos seres integrales, eso me parece fantástico, y empiezas a integrar la parte de desarrollo personal y liderazgo empresarial. No creo que no veo muchos casos de éxito en dinero, de gente que tiene un desorden en su vida, que se nota que no son líderes. Mucho dinero. Lo hablábamos ayer en el hotel. Gente que tiene una moneda, que su moneda es su Ujú. apellido, que su moneda es el hijo de tal persona, que su papá es gerente de tal compañía, y por eso pueden tener éxito. Pero cuando tú llegas a un nivel de discusión, un nivel de conversación en la cual buscas crecimiento y no hablar de tonterías. Sí. Hablar de tonterías. Tú dices, de algo carece. Te ven raro por leer un libro. Te ven raro por decir, me voy a un evento a formarme. Te ven raro por decir, quiero ser mejor. O incluso te ven raro en una reunión de hombres por decir, no hablen más de una mujer. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que hoy en el mundo se están viendo raro Que se ha cuando deberían ser, normalizado. cuando deberían ser lo raro lo opuesto. Se ha Exacto. normalizado muchas cosas que... Es cierto, ¿sabes? Mira, qué interesante esto. Yo no bebo, no tomo, soy abstemia. Y siempre que me dicen como un vino, yo les digo, no, soy abstemia. ¿Por qué? Y yo sí, em, porque no me gusta beber. Y a veces deberíamos preguntarnos por qué estoy bebiendo, ¿no? O sea, por qué yo sí lo he normalizado tanto. Y no significa que, o sea, todo el mundo Cada puede quien vivir como puede. exactamente, todo el mundo puede vivir como quiere y está en el derecho de hacerlo. Pero voy a esto de que nos sorprende cuando la otra persona está haciendo algo que potencie su bienestar y no nos sorprende cuando alguien está, no sé, como tomando decisiones que pueden quebrantar su vida. ¿Y, y siempre lo tuviste presente o fue alguna experiencia en particular que te llamó la atención y dijiste, por ahí no es el camino es más bien en donde ir contra la corriente? El nacimiento de mi hija. Nació mi hija y todo cambió, o sea, todo cambió. Yo fumaba, dejé de fumar, digamos que tomaba con fines sociales, o sea, matrimonios, cosas así. Si tomo en el año, tomaré 4 veces en el año, no más. Seguro de salud, seguro de vida, y trato de corregir un montón de cosas que antes para mí quizás las veía diferentes. O sea, el nacimiento de mi hija sí fue un punto de partida en mi vida, en mis decisiones, en absolutamente todo. Y el nacimiento de mis otros 2 hijos puso las cosas más complejas, pero fue el nacimiento de mi hija. O sea, Eso marca sí, un te lo antes y juro, un hay, después. hay algo que no me acuerdo cómo es la frase, pero es, tu hija va a buscar a alguien que la trate, que va a esperar que la trate su próximo novio al menos como la trató su padre. Entonces trato de ser un buen padre, ser educado, engreírla, cocinarle. Cada que se presenta en el colegio yo le llevo un ramo de flores. Cada que, o sea, tengo esos detalles para que ella se sienta amada, valorada. Y lo escuchaba justamente en un podcast de Brian Tracy que decía, la única forma de tú tener hijos que sean mejores es trabajar en su autoestima. Sin Y la duda. autoestima es hacerlos sentir cómodos, hacerlos sentir amados, hacerlos sentir valorados, respetados, con diferencias y que sus diferencias son valoradas, Válidas. válidas. Pero,
cada vez estamos en un mundo en que se respeta mucho el pensamiento distinto. Hoy día estaba con una amiga tomándome un café, le veo que tiene 3 tatuajes. Yo no sabía que ella tenía tatuajes, pero no tengo por qué preguntarle: "Oye, ¿por qué tienes tatuajes?". No es mi problema, es el de ella y ella sabrá por qué se lo hizo. Una vez me equivoqué, le pregunté a alguien: "Oye, esos tatuajes", y tenía un tatuaje que simbolizaba la muerte de un pariente. Entonces dije: "Mejor no preguntes lo que nadie te quiere contar". O sea, Ajá. y sí he aprendido a meterme en mi vida, sí he aprendido a respetar los pensamientos distintos, he aprendido a respetar porque cada uno tiene su experiencia, sus vidas, sus momentos, sus dificultades. Cada vez que capacito, por ejemplo, estábamos con un hospital de enfermedades catastróficas. Dentro de los 30 enfermeras de ese hospital con los que compartimos, eh, varias habían tenido cáncer, otras un familiar con cáncer, otras no sé qué. ¿Cómo tú logras conectar con gente, ser empática en lo que dices, no afectar en lo que ellos han vivido? Y cada vez he aprendido que cada uno tiene su cruz y ser quien les dice, anda por acá, no te corresponde. Qué sabio, porque creo que de alguna forma el mundo necesita menos juicio, ¿no? Estamos como súper acostumbrados a juzgar y a creer que tenemos el derecho o tenemos la obligación de meternos en la vida de alguien, de opinar sobre alguien. Viste que hoy en las redes sociales todo el mundo puede opinar de tu cuerpo, de lo que haces, de lo que dices, de cómo te ves, de si trabajas, de si no. Y siento que vamos perdiendo esa conciencia de mantén tu límite y todo es respetable. Creo que esto de no juzgar, esto de ser como impecable con tus palabras, que lo dice Miguel Ángel Ruiz en su libro chiquitito que te Los puede cuatro acuerdos. transformar su vida, pero en cuestión de nada. Como, ¿cómo empezar a poder darte cuenta de que lo que tú estás haciendo genera un impacto en la vida de alguien más? ¿Y fue así que te enamoraste del servicio al cliente? No, me enamoré del servicio al cliente, yo tuve un call center, Ah, y yo también manejamos trabajé en una empresa de una multinacional que vendía por servicio al cliente, por call por call center. center. Entonces, nos contrata para hacer cobranzas. Uy, Y cuando nos contratan para hacer cobranzas, cobrábamos todo el día, pero empezábamos a ver que qué duro. la gente no pagaba, pero porque no le habían hecho valer su garantía. La gente no pagaba porque no le habían respetado el tiempo de ni siquiera. La gente no pagaba porque había hecho la devolución. La gente no pagaba. Y empezamos a entender que muchas de las cosas por las cuales la gente no pagaba eran culpa de la organización. Que hay muchos factores para. Muchos factores más allá de que no quiero pagarte. Ok. Hay veces que la gente no quiere pagar o no tiene dinero, pero hay veces que le dice, no te debo pagar porque tú fallaste en esto, en esto, en esto, en esto. Y empezamos a generar reportes a las organizaciones diciéndole, oye, revisa esto para que puedas cobrar, revisa esto para que puedas cobrar, revisa esto. Y muchas empresas era como que, no, no, no. Y se mantenían los errores, se elevaba la cartera vencida, seguía creciendo. Y digo, aquí hay una oportunidad. Luego pues hice mi MBA en negocios, me certifiqué en Disney, estudié en mi maestría en Las 7 experiencia claves del cliente. éxito Disney. No, la certificación de Disney que es en Disney Institute. Me Es encanta. O sea, es maravilloso. fantástica. Sí. Es fantástica. Y ahí me enamoré, hice mi especialidad, aparte, mi libro. Me voy a México estos días a certificarme en Lego Serious Play para dar clases pensando con las manos de Lego, pero para desarrollar cultura orientada a la estrategia de experiencia de cliente o de servicio al cliente. Entonces, me enamoré, créeme que me enamoré, me dedico a hablar en público, me dedico a compartir contenido, me dedico a hacer eventos orientados a cambiar la forma en la que vemos las cosas como dueño de negocio, porque no solo es experiencia de cliente, es experiencia de empleado, es respeto por los demás, es ubicar a las personas en el centro de las cosas, y no es como hay que hacer dinero, el dinero es Mm. importante, pero Disney lo dice, hay 3 dimensiones en las organizaciones para tomar una decisión. La experiencia de cliente, la del empleado y el dinero. Si solo tomas decisiones Dinero, pensando en dinero, impactas la experiencia del cliente y el sin empleado. duda. Si solo consideras el dinero y la experiencia del empleado, impactas la del cliente. Entonces, debe ser algo que evalúes los 3 factores para tomar una decisión lo más acertada a lo que necesites para tu empresa. Y creo que esa parte también es como súper potente porque nosotros somos el reflejo de todo lo que tenemos dentro, Sí. ¿ok? Entonces yo no puedo atender a mi cliente, en este caso mi invitado o a una persona con la que me encuentro, porque todo el tiempo estamos comunicando, con todo el tiempo estamos vendiendo algo. Yo no puedo tratar
como no me trato a mí mismo. Entonces, si yo estoy enojada, si yo estoy molesta, si algo no va bien en mi vida, si estoy atravesando un problema duro, inmediatamente mi comportamiento se altera. Y entonces entender desde el tema corporativo que mi primer cliente es mi personal es fundamental para poder lograr esa experiencia que hablábamos al inicio de este podcast, se convierte en algo, en una herramienta tan clave para poder fidelizar, crecer, Total. expandirte y crear de, mira, ayer estuvimos, bueno, este podcast va a salir en 4 domingos, porque ya saben que estoy aquí grabando algunos episodios, pero en Marcas Influyentes, en el evento en el que pudimos estar, gracias a América y Economía, la revista, hablaban de cuán necesario e importante es que te conviertas no solo en una marca por un producto per se que influye en alguien, sino por todo lo que estás dándole a ese cliente final que está recibiendo tu producto o negocio. O sea, es todo un mundo, todo un mundo. Y hablando un poco de cómo te auto percibes o te desarrollas, Jim Collins en uno de sus libros dice, habla de la autodisciplina como el factor, uno de los más importantes de cada profesional. Si tú no te autodisciplinas, te automotivas, ¿a dónde vas? Y él dice, elige a las personas que se suban al bus contigo, que compartan la autodisciplina y la automotivación, porque no puedo estar contigo todos los días. Dale, vamos, Exacto. vamos. La motivación se acaba Por además. Dios, mucho es dónde queremos estar, cómo queremos estar, a dónde queremos llegar. Y hay cosas muy simples que pocos lo hacen. Y pregúntale a muchos, oye, ¿tú tienes tu plan anual como ser humano? Y te dicen, no. ¿Has avanzado algo en tu proyecto de vida respecto al año anterior? No, no tengo proyecto de vida. Y todos quieren comprarse una casa, comprarse un carro y estudiar y viajar. ¿Qué estás haciendo para cumplir tu propósito o tu promesa, o tus Proyecto. objetivos, o tus proyectos? Yo trabajo. Sí, tener un plan. O sea, yo te digo, tengo el 1 de enero, el 31 de diciembre, organizo mi plan. Ahorita ya me toca porque ya se acabó el, Claro, ya el el, el- sexto el mes se semestre. acabó. Ajá. Entonces, luego empiezo y empiezo a trabajar mucho en qué logré, qué avancé. Por ejemplo, este año, una de las propuestas es devolverle a la sociedad lo que he hecho por nosotros, por la agencia, por mi familia. Y queremos hacer un récord Guinness que pronto lo comentaremos, pero es un récord Guinness 100% social. 100% social, no es el de Customer Experience, no es de nada, es contribuir a la salud de la gente. Va a ser algo muy bonito, seguramente te lo voy a compartir, pero eh, empiezas a entender que hay otras cosas que hay que poner sobre la mesa para poder poder ser líder auténtico, poder crecer, poder desenvolver. Y bueno, una de las cosas que yo quería preguntarte ya como amante del servicio al cliente es, ¿cuál crees tú que es la diferencia o la clave para que no solamente corporativamente podamos tener un buen servicio, sino como seres humanos tener un buen servicio que permita que dejemos ese impacto del que hablábamos hace un momento? O sea, a mí me encanta la palabra empatía. La uso mucho en los cursos, pero la palabra empatía es súper difícil de entender y muchas personas la usan de una manera Ligera. ligera. ¿Por qué? Porque por más que tú tengas empatía, si no tienes cierta vivencia, no puedes ser empático. Y siempre pongo este caso en las clases. ¿Quieres ser empático con un billonario? ¿Cómo le venderías ropa a un billonario? Y la gente no tiene ni idea cómo comprar ropa a un billonario. No sabe dónde compra la ropa, qué tipo de ropa compra, o sea, eh, y si no somos empáticos, no sabemos cómo hacer las cosas, no sabemos qué le duele, qué siente la persona, y no sabemos respetar cómo le podemos impactar. Para mí la palabra empatía es un factor importantísimo. Y cuando ¿Qué es hablamos de, para ti la empatía? ¿Cómo la practicas? ¿sabes qué? Lo escuché en un libro que se llamaba, la autora decía, no hablaba de la palabra empatía, la inventó de compatía, que era la mezcla con compasión y empatía. Me pareció fantástico, porque es como realmente sentir algo por esa persona y buscar como integrarte en lo que ella piensa o en lo que ella es para poder reflexionar y tú tener tu comportamiento. Hay muchos que dicen, no, pues es ponerte una máscara. Creo que no. Creo que hay que saber comportarse en los lugares y saber eh,
qué no decir, qué hacer o cómo hacer sentir a las personas. Yo me centro mucho en eso. Cuando damos en las conferencias, digo es, ¿cómo quieres que se sientan? Y preguntarle a la gente, ¿tuviste una primera experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien, mal? Ok. Y luego de que te dijo cómo se sintió, puedes mejorar, puedes tomar un plan de acción, puedes corregir, pero todo es partiendo de conocer y tratar de buscar el sentido de eh, qué mueve a esa persona, cómo no afectarle. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre vender algo y fidelizar con alguien? Uy, no, es, es, es un mundo de diferencia, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, dame un curso de ventas, yo digo, yo no hablo de ventas. Sí te ayudo a vender más, pero no me por medio de ventas. Sí te ayudo a crecer tu negocio, no por medio de ventas. La venta es una habilidad espectacular que busca que tú compres un producto. Si estás O un servicio. o un servicio, te convencieron y después de comprarlo te sientes mal, ya te convencieron, es un buen vendedor o digamos que para mí es un vendedor que no es ético. Ujú. Pero no tiene nada que ver desde un punto de vista estratégico. Por un lado, yo busco en ventas tratar de que tú, como sea, me compres, y por el lado de fidelización, yo busco que tú regreses, que estés contento, que me recomiendes, que me refieras, que si compraste la refrigeradora conmigo, después compres la cocina conmigo, después compres el horno conmigo, después compres el microondas conmigo y que no te vayas por precio a un lugar determinado. El vendedor, por su lado, tiene una habilidad de convencimiento espectacular. El que busca fidelizar tiene una habilidad de sentirse, ponerse en los pies del cliente para darle lo que él busca. Vemos como negocios retails, marca blanca, ventas de electrodomésticos. Compras un televisor, te meten en la base de datos, pagaste por el televisor $1000 y te llega a la semana un correo que te dice ofertas de televisores. Ves tu mismo televisor en 900 y tú dices, ¿what? ¿What? Nunca más le compro. Perdí la confianza de ese negocio, me engañó ese negocio, por más de que digamos que no, me engañó. Y ese negocio no está cuidando su estrategia comercial o su push de ventas, porque no debería haber llegado ese correo o ese mensaje a esa persona que recién te compró un equipo. Tal cual. ¿Tú crees que existe algún patrón cultural que no hemos roto aún, que no nos permita resaltar en el tema del servicio al cliente? Pienso que el factor cultural es importante, pienso que la gente se siente mal dando un buen servicio. Creo que culturalmente el ecuatoriano se siente mal si te sirve un café. Lo vemos. Yo servir un café, ¿qué voy a servir un café? ¿Estás loco? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Pero lo escuchaba en una conferencia de la mano derecha de Maxwell, que decía, yo aprendí del servicio trabajando años en Starbucks, porque no había algo más bonito que servirle un café a una persona que te quede viendo, que lo disfrute y que te diga muchas gracias. Pero son cosas culturales que la gente no está dispuesta a aceptar o a llevar. Y es cómo yo logro eh, que el otro se sienta muy bien conmigo y yo sentirme cómodo. Eso lo vemos muy poco, es muy poco, no es frecuente. Vemos a perfiles muy altos ejecutivos que tratan pésimo, son súper sobrados, incluso con su equipo de trabajo. Es como yo soy el gerente, tú no. Y cito a un amigo, el CEO de Pica. Tú ves al CEO de Pica, desayuna con su equipo, almuerza con su equipo, hace reuniones con su equipo, hace cosas interesantísimas con su equipo y la gente lo siente cercano, la gente lo siente que él es parte del equipo. Y ya lo estamos hablando en organizaciones, ya no se dice los trabajadores, los empleados y los gerentes. Ujú. Ahora se dice, Disney, ¿cómo dice? Los miembros del elenco. Ajá. Valerio Valero, una empresa de acá, dice los valerianos. Entonces, buscas cómo, o los valerinos, buscas cómo la gente se siente unida a través de vocabulario que cualquiera puede implementar. ¿Y cómo romper ese patrón? ¿Cómo salir de ese patrón para que el tema de servicio y experiencia se convierta en una nueva cultura? Sabes que es durísimo. Nosotros lo hemos intentado un montón de veces. Si no te lo enseñaron en tu casa, pocas veces puedes aprender esas cosas. Porque muchas de las cosas del servicio, sí, hay procesos y estándares, pero otras son amabilidad, calidez, simpatía, O respeto. sea, quien nació mal, o sea, quien A se quien lo educaron formó, mal en su casa, complicado dar un buen para servicio. ti, ¿crees que no tiene, No. no tiene forma de... A ver, vemos, pues sí puedo citar negocios Sí, aquí, ¿verdad? claro, Porque sí, vemos por como el supuesto. Tuti, que es una cadena importantísima, tú llegas al Tuti, todos te dicen bienvenidos al Tuti, bienvenidos al Tuti. A las personas que trabajan en el Tuti les están diciendo qué hacer y de dónde no pueden moverse en su proceso y en su protocolo de atención.
Pero Pasa en Supermaxi también, por ejemplo, un placer atenderle. en un cierre, Tú le dices, señor, ¿me puedes decir en qué pasillo está la salsa? En el 5, un placer atenderle. y te acompañan, Ajá, y te acompañan. Pero muchas de esas cosas son estándares, que yo puedo forzarte a cumplir un estándar. Cuando llega alguien, los saludas así. Cuando alguien se va, lo despides así. Cuando alguien te pregunta dónde queda la salsa de tomate, tú haces esto. Pero cuando tú dejas que la persona se desenvuelva como cree que es importante o como cree que es para él relevante, va a viene lo que primar, aprendieron en casa. va a primar. Y si yo a cada uno del equipo le pregunto, de las personas que nos acompañan acá, dame tu mejor saludo, unos me van a decir, ¿qué fue? Otros me van a decir, buenos días. Otros me van a decir, hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Otros me van a decir, habla Body. Depende dónde lo educaron, cómo lo educaron y qué es para esa persona el respeto, la cordialidad, la educación. Eso te lo enseñaron en casa. Y entonces, ¿cómo transformar eso? ¿Cómo ir cultu di corpora en la cultura corporativa, qué debemos tomar en Em, cuenta Estandarizar. para Si tú no puedes darle cuerda suelta a alguien para que lo haga bien, estandarizas. Haz esto, 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 esto. Cuando ya sabes que esa persona lo hace bien y ha entendido el sentido de las cosas, porque no hay nada mejor que un colaborador entienda el por qué hace cada cosa. ujú, Yo no tengo que decir saluda diciendo esto, es saluda diciendo esto porque si lo haces, el cliente se siente bien y regresa y te aumentan las utilidades y fidelizamos y crecemos en ventas. Debe entender el sentido de las cosas que hace. Y entendiendo ese sentido, le pone ganas a lo que hace. Ok, estandarizas, defines procesos, defines estándares, defines protocolos, y va a haber un momento en el cual él se puede salir de un protocolo. Y pongo este caso súper chistoso cuando vamos en sesiones. Ok, llega un cliente y tú dile, muy buenos días, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Alejandro. Ok, el siguiente día que viene el mismo entrevistado, muy buenos días, bienvenido. Y ya la cuarta te decía, ya sé cómo te llamas, ya sabes cómo me llamo, ya pues hasta cuándo, pues que esto que, o sea, claro, porque vivimos en automático, en automático. porque no nos damos cuenta de ello. Tú que has entrenado varias mentes, empresariales y has estado como en esta onda corporativa de poder crecer y ser una mejor versión de cada uno de estos seres humanos, ¿qué creencia limitante encuentras en los ecuatorianos que es como algo, esto es recurrente? ¿Hay alguna? Sí, mira lo que te voy a decir. Toda la gente mayor de 60 años, 55 años, con mucho dinero, cree que la experiencia del servicio al cliente no importa. Okey. Te dicen, yo he hecho mucha plata, sí. Lo que tú haces no me sirve. Pero cuando empieza otro competidor a preocuparse de lo que ellos no se querían preocupar, dicen, ahora veo. Y lo he visto en un montón de organizaciones. Ese cambio ya está funcionando. Y lo vemos, por ejemplo, y cito negocios, vemos cómo cambió una generación en un banco importante del Ecuador. Cambió la generación de vicepresidentes, salieron vicepresidentes mayores, entraron vicepresidentes jóvenes y vieron el cambio. Fue tremendo el cambio que ha tenido ese banco en los últimos 4 o 5 años. Otros bancos que siguen teniendo los mismos perfiles de 60 años, 55 años, sí, preparados, lo que tú quieras, no están teniendo la evolución y el cambio que tiene otro banco, que tiene gente con otro chip, Mentalidad. otra mentalidad, preparado de una manera distinta. Eh, Hay que animarse a cambiar. Y yo me encanta el caso Lego. Por ejemplo, en el caso Lego, ves como una empresa de muchos años, donde todos los dueños habían sido CEOs, o sea, todos los CEOs habían sido dueños, perdón, de pronto dicen, ya no sé cómo hacerlo, y contratan a un nuevo que no era familia del CEO, y Lego perdiendo plata, a punto de quebrar en el 2003. Hoy por hoy es la empresa de juguetes más importante del mundo, más importante que Hasbro, que Mattel, que cualquiera, Ujú. y es privada. Es la única que no es Y pública. la experiencia es una Es una locura. Es locura, una una locura, locura. de verdad que sí. Ahora cuéntame un poco de tu libro. Tú escribiste, ¿hace cuánto? Y no sé hace cuánto tiempo lanzaste el libro, pero es un libro que está precisamente enfocado en esto, en la experiencia del servicio al cliente. Cuéntame, Sí, a cuéntame ver, un mira, poco. ese libro empezó en pandemia, encerrado, yo vuelto loco, digo, no, Es un pandemial. sí, es como ¿y ahora qué? Ajá. Y viene la parte de trascender, todo el tema, yo recién me había comprado un carro, el carro que quería, el carro de mis sueños, tenía 2 meses de carro de mis sueños, y de pronto encerrado, y mi carro de mis sueños sin moverse. Parqueado. Dices, tanto trabajaste por el carro, obviamente después lo vendí, dije, ¿para qué esto? Empecé a escribir mi libro en plena pandemia, con el ánimo de trascender, de cómo ayudar a las personas a poder ser mejores en sus organizaciones y de una manera muy fácil de leer. Porque muchas de estas, he leído cientos de libros de experiencia de cliente y muchos son como
se pueden haber resumido en 2 hojas, otros se pueden haber resumido en medio podcast y otros no deberían haber existido. Entonces, de muchos de esos libros se cogieron aprendizajes y se lo dividió en 4 fases. Experiencia del cliente, servicio al cliente, experiencia del empleado y, y Customer Journey. Como esos 4 elementos claves que debe tener toda organización. Escribe el libro y parece mentira, se han vendido más o menos 1.400 libros, que creo que no es malo. El Súper libro bien. lleva, qué sé yo, unos 2 años. Cuesta, el ecuatoriano no lee. El Lo ecuatoriano, hablábamos lo ayer. hablábamos ayer, el ecuatoriano no le gusta leer. Tú le regalas el libro y no lo lee, Sí, es no lo lee. verdad. Eh, y es un libro que busca hacer conciencia en las personas y hacer que entiendan que la experiencia del cliente no es una casualidad, no es como que una estrategia, o sea, ya debería ser parte de tu core. Se dice que una empresa que vende agua no vende productos, vende servicios. Ujú. Pero una empresa que vende agua, cualquiera, agua embotellada, si no tiene call center, canal de distribución, servicio al cliente, no sé, todo lo que puede necesitar para llegar a todo el Ecuador vendiendo agua, no vendería ni una sola botella de agua. Ujú. Entonces, ¿qué vende? Un producto que vale 8 centavos y ellos los venden en 60 centavos, en 50 centavos, vende servicio, no Correcto. vende producto. Y ya se está hablando de una economía de que todo en el mundo es un servicio. No importa qué. Toyota, dicen que los carros Toyota, su fabricación valen menos del 50% de su precio de venta. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás pagando por un Toyota, el 51% de lo que pagas Ajá. es servicio. Es que la gente esté entrenada, que el concesionario esté La bonito, confianza la en la confianza que ellos marca. han trabajado desarrollando, el I+D, Correcto. todo. Pero el carro vale menos del 50% de lo que tú estás pagando. Es Interesantísimo. sorprendente. ¿Crees que ahora se escribe libros por moda? La gente escribe libros por escribir, sí. Te digo Como que parte de nomás para tener un poco más de nombre o para escribir un libro. sí. ¿Crees que se ha perdido y que de alguna forma el sentido de lo que realmente es la escritura o la literatura como tal? Se ha perdido el total sentido. Yo veo gente que escribe libros, que me ha preguntado, ¿cómo hago? Yo le digo, no es fácil. Escribir libros es una de las cosas más feas de tu vida. Y te digo, ¿por qué? Porque tú cuando escribes tu libro lo haces con emoción, pero tú no puedes publicarlo después que lo escribiste. Le tienes que pedir a gente que sepa de lo que escribes. Digamos que si eres novelista, quizá no. Pero si hablo de experiencia de cliente, le tienes que escribir a gente que sabe de experiencia de cliente. Oye, por favor, lee mi libro. Y así me lo calificaron 10 personas, el mío. Lee las 10 observaciones de 10 personas. Luego, el editorial. Corrígeme la editorial. Ok, ¿te gustó o no te gustó? Otra vez, vuélvelo a leer. O sea, escribir un libro es leer 20 veces tu libro. Ya odias tu libro, lo odias. Después, diagramación, que las ideas estén Claro. coordenadas, gráficos. Créeme que escribir unas cosas. Y yo veo gente que escribe un libro que de pronto te dice, ¿tuviste con editorial? No. ¿Elegiste el papel? No. ¿Qué tipo de letra usaste? Sí, cualquiera. Y los libros solo pueden ser en 4 tipos de letras, no pueden ser en más, porque son el tipo de letra que hace que tu ojo no se Legible, canse. correcto. Todas esas cosas es respetar a quien lo lee, es saber por quién haces tu libro, el estudio, las bibliografías, hacer referencia a cosas correctas, no estar citando cosas, barbaridades, no tomarse frases que no te corresponden. Para Correcto. mí es importantísimo. Hoy veo mucha gente que le cambia a una frase de otra persona, le cambia una palabra y dice, Y es es mi mía. frase. Yo, por Dios, yo sí soy antipático y creo que eso es un error mío. Veo posts en LinkedIn de cosas así, le digo, se la leí a tal persona, esta es la frase. Como oye, Esta no es tuyo, no no es te apropies. tuya. Cítalo. Sí, tal. Cítalo, porque tú has citado a varios y me parece Muchos. hermoso, porque hay frases que impactan, pero ya las dijeron. O sea, ya es de otro. Ya es de otro. Me parece chévere eso. Oye, Alejandro, de verdad que chévere. Vamos a entrar a la parte final del podcast y en este espacio yo hago preguntas rápidas y tú me respondes lo Lo primero que que se te venga. venga, ¿ok? Listo, la primera. Un cliente que nunca olvidarías. Solca. Un error que hoy agradeces. Un error que yo agradezco. Haber trabajado en lugares que no debería haber trabajado. Una rutina que no negocias. Poder estar con mis hijos la mayor cantidad de tiempo. Un libro para empresarios aparte del tuyo. Jim Collins, el libro que se llama Good to Great. El mejor consejo que te han dado como empresario o emprendedor.
el mejor consejo que me han dado como empresario emprendedor. Yo creo que es ser íntegro. En una palabra para ti, ¿qué es el servicio? Amar lo que haces. Gracias, gracias, Me encantaba gracias, estar mi acá, querido me encantó. Alejandro. La hemos pasado fantástico. El clima nos ha ayudado porque bajó un poquito. Yo dije, Dios mío, esta serrana se va a derretir, pero Guayaquil ha sido muy amable. Gracias de verdad por habernos regalado la posibilidad de conocer un poco más de ti. Haces muchas cosas chéveres, haces eventos lindos. De hecho, se viene uno. Cuéntanos un poco rápido, así como qué es lo que se viene. Claro, un congreso de experiencia de empleados buscando concientizar a los jefes, gerentes, dueños de organizaciones que el respeto por su gente es lo que le va a permitir crecer en productividad y rentabilidad. Es un evento que involucra el bienestar. Bienestar al 100%. Fantástico, me encanta. ¿Dónde te encuentran? ¿En redes? ¿En dónde estás? Sí, ¿Tu LinkedIn, libro? Alejandro Bermeo Bucarán. El libro lo pueden encontrar en Librería Española, Librimundi, Mr. Books y, ¿qué más? Alejandro Bermeo Bucarán en LinkedIn, mi red principal. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ustedes siempre. Llévense lo mejor. Creo que una de las cosas que a mí me parece súper potente es poder entender el verdadero significado del servicio. Creo que comprender que no solamente, no basta con hacer lo que amas, ¿no? Porque sin duda es importante. Es ponerle el alma, corazón y vida a aquellas cosas que están impactando tu vida y la vida de otras personas. Gracias por estar en este espacio. Gracias a las personas que se van sumando. Recuerden que nos encuentran en Instagram como @másbienestar_s y a mí como @CarlaSarmientoDávila. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Les mando un beso enorme. Compartan, comenten, que lo importante es que esto llegue cada vez a más personas. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.